Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estaremos viendo un tema muy interesante. El título le he puesto Elías, un varón de Dios. Y creo, hermanos, que no hay título más hermoso para un hombre o una mujer que le digan tú eres un varón de Dios o tú eres una mujer de Dios. A manera de introducción me gustaría leer el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la última parte, y el versículo 17, que dice así: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La versión nueva, versión internacional, dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Queridos hermanos, muchas veces pensamos que los hombres y las mujeres que Dios usa son personas privilegiadas, con dones especiales, pero realmente no lo son. Dice este verso de Santiago que Elías era un hombre con debilidades como la nuestra. ¿Cuántas veces tendemos a pensar que si ellos pudieron hacer las cosas que hicieron, nosotros no podríamos hacerlas? Sería imposible. A veces los vemos como superhombres, pero en realidad no es así. En este día estaremos meditando en la vida de Elías, un hombre, un varón de Dios, un hombre a quien Dios usó de una manera especial, que fue el representante de los profetas. No ha habido otro profeta, es el símbolo de los profetas, como él, ¿no? Dice la palabra en el Nuevo Testamento que en el monte de la transfiguración se apareció Jesús, y al lado de Jesús estaba Moisés, que representaba la ley, y al otro lado estaba Elías, que era el representante de los profetas. A manera de introducción, diremos que en el tiempo que Elías ministró fue un tiempo muy difícil. No fue nada fácil para él ministrar en un tiempo de oscurantismo espiritual, porque en ese tiempo estaba gobernando Israel Acab, y este rey reinó por 22 años sobre Israel, como lo dice Primera de Reyes capítulo 16. Fue uno de los peores reyes que reinó sobre Israel. Primera Rey 16:30 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Fue el peor rey de Israel. Este hombre Acab tenía por esposa a Jezabel. Jezabel era una mujer de Sidón, era sidonia, dice la palabra, era pagana e idólatra. Ella arrastró a su esposo el rey a adorar a los dioses paganos. Hizo que su esposo hiciera altares a Baal, templos a Baal, y no solamente edificó altares, sino que, como dice el versículo 32, fue a Acab y adoró a Baal y lo sirvió. Jezabel también ordenó matar a todos los sacerdotes de Jehová y a cerrar los centros de culto. Los altares al Dios verdadero fueron derribados, y el pueblo se fue tras la idolatría. Se olvidaron del Dios de Israel. Y como dice el versículo 33, provocaron a ira a Jehová, Dios de Israel. En aquel entonces, queridos, el pueblo de Israel tenía 3 autoridades. Estaba ahí el rey, que era la autoridad política, quien conducía los destinos del país. Estaba ahí también el sacerdote, que llevaba al pueblo a adorar a Dios, a pedirle perdón, y también conducía los ritos y los sacrificios. Y estaba el profeta, quien era la voz de Dios para que el pueblo no se desviara del camino correcto. Y también, por supuesto, advirtiera al pueblo las consecuencias de apartarse de Dios. Es muy común en los profetas las palabras que dicen así: vino palabra de Dios al profeta Elías, diciendo, ve y diles. Fue en medio de esta circunstancia, fue en medio de este contexto que le tocó ministrar a Elías, el profeta de Dios, el varón de Dios, un gran hombre de Dios. Hizo cosas extraordinarias, pero un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. Como dice Santiago, sujeto a pasiones como las nuestras, con debilidades como las nuestras,
pero que tenía características muy importantes que hicieron esta gran diferencia. Veamos 3 importantes características en la vida de Elías. En primer lugar, Elías era un hombre poderoso. Hizo grandes cosas para Dios, algunas de ellas más allá de nuestra comprensión, más allá de toda lógica. En primer lugar, vamos a mencionar 7 de ellas. Hay más, por supuesto, pero mencionemos 7. El primero es que Elías era un hombre que cerraba el cielo para que no lloviera. Como dice Primera Reyes capítulo 17, versículo 1, Elías le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué osadía de este hombre! Decirle al rey que no habrá lluvia era como decirle que habrá sequía y por supuesto habrá hambre en el pueblo, porque al no llover las plantas no darían su fruto y habría hambruna. Como dice Santiago 5:17, la tierra en ese tiempo, 3 años y medio, no produjo su fruto. Elías era un hombre que cerraba el cielo para que no lloviera y otra vez oraba y el cielo daba su lluvia. En segundo lugar, Elías era un hombre a quien alimentaban los cuervos. Esto es algo inusual, hermanos. ¿Por qué? Porque los cuervos realmente, hermanos, son animales carroñeros que comen animales muertos. ¿Se imaginan a los cuervos, estos animales que no son precisamente una mascota, alimentando al siervo de Dios? Dice Primera de Reyes 17:4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el versículo número 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tremendo, queridos, ver a unos cuervos, animales que comen carne, traerle pan y carne al profeta de Dios. Pero también lo alimentaban los ángeles. Dice Primera de Reyes 18:5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Oh, queridos, Dios envió a sus ayudantes, los ángeles, a alimentar a su hijo, a su profeta. El ángel le tocó, lo despertó y le dijo, levántate y come. Aquí he traído pan, carne, para que te alimentes. En tercer lugar, era un hombre que multiplicó un puñado de harina y aceite de una viuda. ¿Recuerdan? Cuando ya había hambruna en la tierra, Dios envió a Elías a Sarepta y le dijo que había una mujer allí viuda que le iba a alimentar. Cuando él llegó a esta ciudad, vio a esta mujer que venía con su único hijo de recoger leña para su última comida. Y le dijo que le diera de comer. Y la mujer le dijo, no tengo alimento. Esto es lo último que tengo para mi última comida y de aquí nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo, dame a mí primero. Y en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 14 dice esto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho esto. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, escuchen esto, hasta el día en que Jehová haga volver sobre la lluvia, haga llover sobre la faz de la tierra la lluvia. Queridos, por 3 años y medio, este poquito de harina y este poquito de aceite alcanzó para que esta viuda, su hijo y el profeta comiera. Multiplicó un puñado de harina y aceite por 3 años y medio. Tremendo milagro. En cuarto lugar, era un hombre que resucitaba muertos. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, encontramos la oración de Elías. El único niño que tenía este viuda se enfermó y se murió. ¿Se imaginan el dolor de esta madre? Ella fue corriendo a la habitación del profeta y le dijo, mi hijo ha muerto. Y vino el profeta al cuarto del niño, lloró por él y Dios le devolvió la vida. Primera de Reyes 18:21 dice la oración, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y su alma volvió y resucitó el niño.
En quinto lugar, hizo llover fuego en 3 oportunidades. Hermanos, no ha habido otro igual. ¿Recuerdan cuando Elías desafió a los 400 profetas de Baal? Israel estaba sumido en la idolatría. Estaba adorando a los dioses de Baal y Acera. Y esto cansó al profeta de Dios. Retó a estos 400 profetas de Baal y les dijo, vamos al monte y adoremos al Dios de ustedes y a mi Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, a él adorad. Los profetas de Baal aceptaron el reto y se fueron allá, pusieron el sacrificio sobre las piedras, sobre el altar que habían edificado. Y entonces estuvieron clamando por 12 horas, saltaban, gritaban, se cortaban los brazos y no pasó nada. Y llegó el turno de Elías. Y aquí hace una corta oración al Señor, que está registrada en Primera de Reyes, capítulo 18, 37 y 38. Y dijo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y el pueblo empezó a adorar a Dios, diciendo, Jehová es Dios. En otra oportunidad, cuando el rey lo buscaba para matarlo, sus militares lo encontraron y le dijeron que el rey lo estaba buscando y que por favor subiera. Y Elías le dijo en 2 de Reyes 1, 10, 12, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti, le dijo el general, con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y esto pasó otra vez. Era un hombre que hacía descender fuego del cielo. En 3 oportunidades sucedió esto. Era un hombre que separó las aguas del río Jordán cuando tocó con su manto. Segunda Reyes capítulo 2, versículo 8 dice, tocando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y él pasó como por tierra seca. El final de los días de este gran hombre de Dios. Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego. En séptimo lugar, Elías murió de una manera diferente a cualquier ser humano. Hermanos, se cuenta que en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, que Moisés no vio muerte. Se fue a un monte y ahí quedó. Y el Señor se lo llevó. Pero Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego, ¿se imaginan? Dice 2 de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Significa a Elías y Eliseo que estaban caminando juntos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Qué escena esta para espectacular! Vino una carroza de fuego con caballos de fuego y en medio de un torbellino se fue a la presencia de Dios. Elías era un hombre a quien Dios usaba poderosamente. Pero ¿cuál era el secreto de Elías? ¿En qué radicaba el secreto de Elías? Y esto nos lleva al segundo punto. Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre poderoso porque era un hombre de oración. Y queridos hermanos, aquí hay un secreto. No hay poder sin oración. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios, pero no oramos. Muchas veces queremos ver milagros, pero no oramos. No estamos dispuestos a pagar el precio de orar y buscar al Señor. Podríamos decir que Elías tenía muchas virtudes, queridos. Elías era un hombre obediente, Elías era un hombre manso, Elías era un hombre de fe, Elías era un hombre que en primer lugar estaba Dios. Pero sobre todas esas virtudes, queridos, había una virtud que sobresalía sobre cualquier otra. Y esto era que Elías era un hombre de oración. En casi todos los milagros que hemos visto, en casi todos ellos, la oración precedió al milagro. Y el escritor bíblico, quien cuenta la historia aquí en Primera de Reyes, menciona oraciones cortas, oraciones sencillas, como cuando
le pidió a Dios que mandara el fuego y consumiera el sacrificio delante de los 400 profetas de Baal. Fue una oración corta. No necesitó gritar, no necesitó ser una oración tan extensa, una oración corta fue suficiente. Cuando él resucitó al hijo de la viuda que estaba muerto, igual, hizo una oración sencilla, muy corta, y Dios respondió. Había un escritor de hace años atrás, de los años 1800 y tanto, se llamó E.M. Bones. Él decía lo siguiente, y es una gran verdad: oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Imagino las horas que Elías oró. Como dice la palabra en Mateo: entra a tu aposento, cierra tu puerta, y el Dios que te escuche en lo secreto te recompensará en todo público. Me llama la atención la oración de Elías. Hermanos, él oró en todo momento, no solo en momentos de dificultades, en momentos en que no había dificultades, oró. Él oraba en todo tiempo. Oraba en tiempo de tristeza, de prueba, pero también en tiempo de alegría. A mí me impresiona, hermanos queridos, porque Elías oró, sin duda, antes de ir a ese monte, con los 400 profetas de Baal. Oró cuando estuvo en el monte, pero después que había derrotado a los profetas de Baal, dice la palabra de Dios que los llevó cerca de un arroyo y los degolló. Los mató a los 400 profetas. Qué trabajo tan grande, hermanos. 400, degollar a 400 profetas falsos. 12 horas había escuchado las oraciones de los profetas de Baal. Había sido un momento de mucha tensión porque la gente se había reunido a ver este espectáculo. Él era el único profeta del Dios de Israel que estaba allí. Fue un tiempo cansado, fue un tiempo difícil, de mucha tensión, y quizás al terminar de degollar a los profetas, él necesitaba una cama. Quería ir a descansar o a comer porque quizás no había comido durante todo ese tiempo. Pero dice la palabra que después de esta gran experiencia, en Primera de Reyes 18:42, dice que subió al monte Carmelo y se postró sobre la tierra y puso su rostro entre sus rodillas y oró. Hermanos, cuando quizás otros iban a celebrar, el profeta fue a orar. Así como lo hizo antes, lo hizo en tiempo de victoria. Subió al monte Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y oró. Esta era la imagen que representaba a Elías, un hombre postrado en el suelo con su rostro entre sus rodillas, clamando a Dios. Pasó un largo tiempo orando. Y aquí demuestra, queridos, que él era un hombre de oración. Me impresiona su actitud, me impresiona su postura, pero lo que más me impresiona es que después de un tiempo de victoria, él estuvo clamando a Dios. En esos momentos había más razones para descansar que orar, más razones para no orar que orar, pero él fue a orar. Y su oración era ferviente, no se desanimaba. Como dice el versículo que leímos en Santiago, era un hombre de una oración ferviente. La oración eficaz del justo puede mucho, decía Santiago, para referirse a Elías, que era un hombre de oración. No se desanimaba por las circunstancias. Dice la palabra que empezó a orar y siempre andaba con su criado. Y mientras que estaba orando ahí en la montaña, arriba en el monte Carmelo, donde se divisaba la ciudad, se divisaba el mar, lo mandó a su criado a ver qué cosa miraba en el mar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43 dice: y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada, no hay nada. Y él le volvió a decir, anda otra vez, vaya 7 veces y haga lo mismo. Ahora, estas 7 veces no fueron
ida y vuelta. No, hermanos, pasaba un tiempo orando, seguía clamando y lo mandaba. Y no había nada, seguía clamando y lo mandaba. No sabemos cuántos minutos o quizás horas era esto, pero no había ninguna señal que vendría lluvia. El sol brillaba, hermanos, y era difícil que este tiempo, ese clima cambiara, pero por 7 veces lo envió. Hermanos queridos, esto significa una oración ferviente. Orar hasta que Dios responda. Elías seguía orando, postrado en tierra, con su rostro entre sus rodillas. Segunda, tercera, cuarta, quinta vez. La respuesta fue la misma. Yo imagino que en ese momento que él clamaba y que su siervo iba a ver y no había nada, las huestes del infierno se reían de Elías. El enemigo venía y le decía al oído: Elías, Dios no te está oyendo. Vaya a descansar, Elías. Aún tu propio criado te va a tener por loco. No pasa nada, el sol está brillando. Hermanos, yo creo que aún el propio criado pudo pensar que el tiempo de tensión que había pasado a Elías, ahí con los Baales, los sacerdotes de Baal, había afectado su estado mental. Pero Elías no le importó nada de eso, perseveró, fue ferviente en su oración y Elías triunfó. Dice la palabra, queridos, que a la 7ª vez el criado le dijo, ahí en 1 Reyes 18:44, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y el versículo 45 dice: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, y hubo viento y una gran lluvia. La lluvia vino, queridos, después de 3 años y 6 meses. Como había dicho él al profeta Acab, no habrá lluvia sino por mi palabra. Él oró fervientemente, y es como si hubiera abierto con las llaves los cielos para que lloviera. Elías era un hombre de oración. Qué tremendo ejemplo para nosotros. ¿Por qué Dios respondía las oraciones de Elías? ¿Por qué Elías era un hombre poderoso? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Elías era un hombre de oración. ¿Por qué Elías oraba y movía la mano de Dios? Porque Elías era un varón de Dios. Porque Elías era un hombre de oración. Pero aquí también hay un elemento más, que es nuestro tercer punto. Porque Elías era un hombre santo. Queridos, no hay poder sin oración, pero tampoco hay oración eficaz sin santidad. Este es un secreto que lo vemos vez tras vez en los hombres y mujeres que la Biblia nos relata. Todas las personas en aquel entonces podían ver en Elías un hombre santo. La gente lo llamaba varón de Dios. Esto no solamente lo decían sus amigos, sino también sus enemigos. 4 veces en los pasajes en donde se relata la historia de Elías se menciona esta palabra, varón de Dios. Elías era varón de Dios. Y como dije al iniciar esta meditación, hermanos, yo creo que no hay un título más grande que hombre o mujer pueda tener, que le digan: tú eres un varón de Dios o tú eres una mujer de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Cuando la mujer vino a decirle que su hijo había muerto, en el versículo 18 dice: ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo. Esto era casi como una queja. Pero le dice:
¿qué tengo contigo, varón de Dios? Esta mujer pudo darse cuenta que Elías era un hombre diferente, que él era un varón de Dios. Elías fue con ella a la habitación del pequeño para orar. Y cuando oró y Dios le resucitó, en el versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Conozco que tú eres varón de Dios. Qué linda expresión. Hermanos, Elías era un hombre santo. Era un hombre que vivía íntegramente delante de Dios. Era un hombre transparente. Era un hombre santo. En 2 Reyes capítulo 1, versículo 9, cuando vinieron este general a prender a Elías con 50 soldados para llevarlos al rey Acab, que su esposa Jezabel lo quería matar. Dice aquí la palabra que Acab envió a él un capitán de 50, con sus 50, el cual subió al monte donde estaba Elías. Y aquí que Elías estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Aún sus enemigos lo reconocían como varón de Dios. En 2 Reyes capítulo 1, versículo 11, cuando estos hombres fueron, los primeros 50 fueron matados por el fuego que cayó cuando Elías pidió que caiga fuego del cielo, dice que mandó a otro batallón. Y en 2 Reyes 1:11 dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo lo mismo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Otra vez, el otro capitán puede reconocer en Elías un varón santo, un varón de Dios. Queridos, es el mejor título que se le puede dar a un hombre, varón de Dios. Elías era un hombre santo. Por eso es que Dios escuchaba sus oraciones. Y por eso que Dios hacía cosas grandes a través de Elías. Me impresiona no solamente el título que le dan varón de Dios, sino que Elías, la carta de presentación que él tenía, no eran sus milagros. Tampoco fue su ministerio, que él era un profeta, hermanos. No. Otros hubieran ufanado, yo soy el profeta de Dios, yo soy el representante de los profetas. O miren lo que pude hacer, este milagro tan grande por el poder de Dios. No, la carta de presentación de Elías era como dice 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, miren cómo se presenta Acab, Elías delante de Acab. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías lo expresó con mucha claridad. Dice aquí, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es decir, vivo en la presencia de Dios. Estoy en su presencia. En el capítulo 18, versículo 15, vuelve a decir casi las mismas palabras. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Saben, queridos, la clave para que nuestras oraciones sean escuchadas es vivir en la presencia de Dios. Es decir, vivir una vida santa, una vida en íntima comunión con Dios. Entonces Dios escucha nuestras oraciones. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado, con el humilde de corazón, con el santo. Recuerda, hermano y hermana,
Un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Elías era un hombre poderoso. ¿Por qué Elías era un hombre poderoso? Porque era un hombre de oración. ¿Y por qué Dios escuchaba las oraciones de Elías? Porque Elías era un hombre santo. Dios usó de una manera casi sobrenatural a Elías. Él fue un hombre poderoso, hizo cosas inimaginables. Fue el profeta que más milagros hizo. Fue especial, fue diferente, aún en su muerte. Fue llevado en una carroza en medio de fuego. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre de oración. Pasaba largas horas en oración, en privado, en secreto. Y cuando hacía oraciones públicas, eran oraciones pequeñas. Y Dios honraba a Elías. Como dijimos, oraciones cortas en público son resultado de oraciones largas en privado. Dice la palabra que Elías oró, puso su rostro entre sus rodillas, se postró delante de Dios. Queridos, no hay poder sin oración, pero también no hay oración eficaz sin santidad. La oración que Dios escucha es la oración de un hombre santo. Para terminar, quisiera decir que muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta que se hizo Eliseo. En 2 Reyes 2:14, Eliseo preguntó, cuando estaba pasando por un tiempo difícil, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios que hacía esos milagros tan grandes? La pregunta correcta quizás debería ser, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están las personas que están dispuestos a ser usados por Dios? ¿Dónde están estas personas que son hombres y mujeres de oración? ¿Dónde están esas personas que viven vidas santas, íntegras, transparentes, a quien Dios escucha constantemente sus oraciones? Te pregunto en esta mañana, ¿serás tú uno de ellos? ¿Serás tú una de ellas? ¿Serás tú un varón de Dios, una mujer de Dios? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, quiero ser santo? Quiero tener una vida de oración. Quiero vivir siempre en tu presencia. Quiero que me uses, Señor, en el ministerio como usaste a Elías. Si es así, en esta mañana, te invito a que hagas un compromiso con Dios. Consagra toda tu vida a Él y pide que te santifique por completo. Que Dios te bendiga. Amén.